Diga conmigo miedo. Diga conmigo temor. Para poder comprender de una manera correcta lo que la Biblia nos quiere enseñar, uno tiene que leer el contexto. En la Biblia, esta palabra temor tiene dos significados. Número uno, el temor a Dios. Ahora dile al que tienes a tu lado con toda humildad, dile al que tienes a tu lado, tú tienes que tener temor a Dios. Si hay alguien a quien sí debemos de tener temor, según la Biblia, no el pastor Oscar, es a Dios. De hecho, el profeta Jeremías dice: no tengan temor, no tengan miedo de ídolos que no hacen bien ni hacen mal, sino teman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Teman a Dios. Uno de los significados de la hermenéutica, de la buena interpretación, es que debemos de tener temor a Dios. La Biblia dice que el temor a Dios, hermana, es aborrecer el mal, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que tener temor a Dios en todo lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que escribimos, en la forma en la que hablamos, ser temerosos, en lo que escuchamos, ser temerosos. Nuestra vida debe ser una vida que viva bajo el temor de Dios. La Biblia dice que debemos de caminar todos los días de nuestra peregrinación bajo el temor de Dios. Hermana, todas han sentido miedo. Hermano, por más varonil que digamos ser, por más tosco que a lo mejor se vea nuestro semblante, o por más duro que nosotros, hay cosas que provocan miedo. ¿Y sabe por qué? Porque somos seres humanos. Hay circunstancias en nuestra vida que muchas veces no están en nuestras manos, que lo que producen en nosotros es ese sentimiento que todos tenemos y se llama muchas veces miedo. Y le voy a decir algo: hay que tener mucho cuidado con el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo paraliza. No sé si me estoy explicando, porque el temor que había en Moisés no era miedo, sino que el temor que había en la vida de Moisés le acercaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El temor de Dios te acerca a Él, pero el miedo te aleja de Dios. El miedo lo que hace te paraliza, te aleja, te esconde. Hermana, yo he sentido miedo, y muchas veces me he querido esconder, pero Dios dice: no temas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo contigo? ¿Acaso esta obra no es mía? ¿De qué tienes miedo? Y uno dice, como pasó en la Biblia, como Elías, uno sale de la cueva y dice: si es cierto, ¿por qué tengo miedo? Pero el que vive confiado en el Señor, el que sabe que Dios está como poderoso gigante, aquel que dice: Dios es cerco alrededor de mí, aquel que cree en la palabra y que dice, la Biblia dice que no existe ni un arma, no ha sido creada ni un arma que prospere contra los siervos. Usted no tiene miedo porque sabe que el poderoso gigante está con usted. Me explico. Pero a veces dudamos, nos pasa. ¿Por qué le digo? Porque le pasó a Elías. Apenas un día antes había visto descender fuego del cielo, había matado a 850 profetas, pero al día siguiente recibe la carta de esa mujer. ¿Qué hizo Elías? La lee y dijo: vale, digan, aquí quedó. No, aquí corrió. Se fue a esconder el hombrecito a una cueva. ¿Qué cree que sintió Elías? ¿Qué sintió? ¿Y qué muchas veces sentimos nosotros?
Hermana, entonces a veces es normal tener ese sentimiento. Sí es normal. ¿Sabe qué es lo que no es correcto? Darle lugar al miedo, alimentar el miedo. Sí lo vas a sentir. Quizás tienes miedo al futuro, tienes miedo al mañana. Quizás muchas veces tienes miedo de decir, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me quedo sola? No tengas miedo, confía en Dios. Porque el miedo, si lo alimentas, te paraliza y te haces daño. ¿Me estoy explicando? El miedo lo que va a hacer es paralizarte. No temas. Quizás hay alguien aquí, al igual que el pastor Oscar, que muchas veces siente miedo por tantas cosas que pasan. Hoy Dios dice, no tengas miedo.